Saludamos al doctor Andrés Martínez. Él es académico, experto en Derecho Constitucional, también es un internacionalista. Doctor Martínez, quisiéramos iniciar este diálogo tratando sobre esta nueva pulsación de fuerza, o desacuerdos, más bien llamémoslo, entre la vicepresidenta y el presidente de la República, Verónica Abad, que presenta ante el Tribunal Contencioso Electoral una denuncia formal acusándole de violencia política de género, y el gobierno que responde en el sentido de que se ha sacado la máscara a la vicepresidenta y lo que está intentando es concretar desestabilización o un intento de desestabilización y de golpe de Estado. ¿Cómo ve usted esta situación? Un cordial saludo, estimado Gustavo, de igual manera a quienes nos siguen en este prestigioso medio. Yo creo que al final del día tenemos que hacer una valoración, en primer lugar, pensando que eran un binomio, y que eran un binomio que en teoría llegaron juntos y que tienen obviamente sus discrepancias que se han hecho saber desde el inicio, pero que esto ha ido a mayores. Y esto ha ido a mayores y creo que es importante destacar, tanto a nivel del presidente cuanto de la vicepresidenta, que no hay acuerdos y sobre todo que no se ven los asuntos prioritarios. Hay asuntos prioritarios como temas de seguridad, de empleo, por supuesto los aspectos económicos, y eso al parecer al gobierno y por supuesto al interior del Ejecutivo no importa. Y digo al interior del Ejecutivo se nota una fractura institucional, porque si nos damos cuenta, el Ejecutivo es tanto el presidente de la República cuanto la vicepresidenta. Y lo que están jugando, entre otras cosas, es que con el paso de los días, de las semanas, al final del día el señor Daniel Noboa se va a presentar a una reelección y necesariamente tendrá que encargar, en este caso, su puesto durante el proceso de la campaña electoral. Y viene esa gran incógnita, ¿va a encargar o no va a encargar a Verónica Abad? Y por supuesto va un tira y jala desde una perspectiva ya obviamente utilizando las reglas del Código de la Democracia. Tanto hay que tener en cuenta, y creo que es importante recalcar, que también la segunda mandataria, la señora Verónica Abad, también tiene una denuncia, no interpuesta por Noboa, sino por un tercero, desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se le acusa también de utilización y obviamente de campaña anticipada. Y ella responde desde esta perspectiva, obviamente también desde un recurso. Al final del día, insisto, creo que es un asunto interno, institucional, de fractura institucional del Ejecutivo a nivel interno, pero por supuesto las consecuencias se extrapolan para el resto de la población, lo cual considero que no es lo lógico, puesto que estos asuntos internos deberían ser ventilados desde una perspectiva 100% política y desde, obviamente, la visión de un binomio. Exactamente, usted ha puesto quizá el término que merecen asuntos internos, pero llevar esto a hablar de intentos de desestabilización o de golpe de Estado parece medio un poco sacado del tiesto, ¿no? Como que las cosas no están dentro de esos márgenes. Bueno, yo creo que si una cosa hay que reconocer al gobierno de Daniel Noboa es su correcto manejo de la comunicación política, tanto utilizando, por ejemplo, los aspectos de seguridad, utilizando situaciones, por ejemplo, de redes sociales, etcétera. Y creo yo que la narrativa que intentan incorporar es precisamente que esto no es una denuncia, entre comillas, formal, sino que cabe más desde un proceso de desestabilización. Pero si lo analizamos nosotros y como lo deberíamos hacer desde una perspectiva seria, doctrinaria, yo creo que hay que darse cuenta que al final del día lo que están utilizando de ambos lados son situaciones que constan dentro del Código de la Democracia. Hay que tener en cuenta un tercer factor y que creo que es determinante en las últimas 2 semanas y es entre comillas, toma del Tribunal Contencioso Electoral desde la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral. Y para que las amigas y los amigos nos entiendan, los dos casos, tanto el de la señora Abad cuanto la denuncia en contra del presidente Noboa, serían resueltos precisamente por ese Tribunal Contencioso Electoral. Más allá de cualquier situación que haya tenido un problema en el manejo, en la administración, en la gestión por parte del ex presidente del Tribunal Contencioso Electoral, no nos olvidemos que es un órgano de administración de justicia. Sí, administración de justicia electoral,
pero es una de las funciones del Estado, la cuarta función del Estado, y cuando hay una fractura desde esta circunstancia, obviamente cuando le deponen a este presidente del Tribunal Contencioso Electoral no llevado de la mejor manera y siguiendo el debido proceso, creo que deberían saltar las alarmas al interior de una democracia. Creo que a veces nos vamos por las ramas y no nos vemos los asuntos que realmente deberían preocuparnos. ¿Piensa usted que no es simplemente una conjetura el hecho de que esto tenga relación con lo que está pasando, con esta pugna entre los dos primeros mandatarios? Bueno, yo creo que es más bien bastante claro y es evidente y creo que más bien no hay que taparse los ojos ante las situaciones que son claras. Estamos ya en un proceso electoral, a puertas de un proceso electoral, elecciones en febrero, y el Tribunal Contencioso Electoral es el máximo organismo que resuelve precisamente cualquier situación que derive desde la perspectiva administrativa del Consejo Nacional Electoral. En consecuencia, yo creo que tenemos que poner mucho interés y más bien creo que este tipo de situaciones nos llaman más bien a estar alertas en este sentido. Ojo, hay que recordar que una cosa es una denuncia, obviamente que se ha interpuesto en contra del señor Noboa y por supuesto la otra por cuerda separada de la señora Abad, y otra cosa totalmente distinta es que ellos van a contar con los medios necesarios y siguiendo y respetando el debido proceso y garantizando su derecho a la defensa, la posibilidad de que sean sancionados no. Pero no olvidemos que uno de los aspectos más graves que podría acarrear, obviamente, de comprobarse la culpabilidad de estos, sea del uno o del otro, obviamente sería, por ejemplo, la destitución del cargo y la no posibilidad de ejercer derechos civiles y políticos por más de 4 años, lo cual pondría, entre comillas, en jaque mate tanto al uno o al otro. En primer lugar, si la señora Abad, por ejemplo, se llegara a prosperar la denuncia por parte de uno de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, se podría destituir a la segunda mandataria y como manda la Constitución, lo que tendría que hacer el presidente Noboa es enviar una terna para que, en este caso, la Asamblea se pronuncie. Si no se pronuncia en 30 días, obviamente quedaría la primera o primero de la terna. Mientras que del otro lado, obviamente, también acarrearía que el señor Noboa, por un lado, podría ser destituido y por otro lado, tampoco podría optar por la reelección. Estamos hablando de palabras mayores y que creo que hay que tomarlas con la seriedad del caso y sobre todo también desde una perspectiva de fondo. Están entonces en juego derechos políticos de los actores, derechos políticos de los ecuatorianos. ¿Cómo deberían resolverse estas cosas, doctor Martínez? ¿Hay algún papel que tenga que jugar también aquí el otro organismo de la función electoral, el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo ve, por otra parte, la acción de este organismo, la presidencia de la señora Diana Tamain con ciertos conflictos de intereses por una cercana relación con el presidente? Bueno, hay que recordar que desde el año 2008 la función electoral es una función autónoma. Antes teníamos obviamente un Tribunal Supremo Electoral, ahora tenemos una función autónoma que está conformado por dos organismos, el Consejo Nacional Electoral, el CNE, y el Tribunal Contencioso Electoral, los cuales tienen competencias y atribuciones totalmente distintas. En el caso del TCE, donde hay mayor pugna, la idea es que ejerce justicia electoral, mientras que el primero, el CNE, se encarga de la organización del proceso electoral, del registro de partidos, etcétera, con lo cual cobra mucha importancia en los siguientes meses precisamente la labor. Si nos ponemos en un contexto regional, creo que han saltado las alarmas a nivel de América Latina precisamente sobre la seriedad de los procesos y la seriedad de los resultados, razón por la cual lo lógico al interior de una democracia y sobre todo dentro de un Estado de Derecho es no solamente que las organizaciones de la sociedad civil controlen y los ciudadanos en general, sino que también se abran las puertas, por ejemplo, a veedores internacionales que realicen observación electoral, no solamente el día de las elecciones, sino durante el proceso previo, durante el proceso electoral y, por supuesto, después en el conteo y los resultados. Solo de esa manera se puede garantizar que la voluntad popular de usted, la mía, de todos los ciudadanos, sea respetada, más allá que sea la opción que fuese. Bien, hablando justamente de procesos electorales, hagamos también un seguimiento, doctor Martínez, a lo que está pasando en Venezuela. Me parece que van ya 2 semanas de puja, si es que así se puede llamar,
pero no hay indicios de que Maduro vaya a dejar el poder. La única iniciativa un tanto sólida es aquella que estaban llevando adelante el presidente de Brasil, Lula da Silva, el presidente de Colombia, y el presidente mexicano, que ha tenido ya un retiro parcial de esta misión. Pero se dice también, esto no lo ha confirmado los Estados Unidos, que hay una oferta de amnistía hacia Maduro por parte de este país. ¿Cómo ve usted esta situación y sobre todo qué tipo de desenlace se perfila en Venezuela? Bueno, yo creo que hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de conversar sobre esta situación y decíamos que ese domingo no es que se corría solamente la suerte de lo que pasaba en Venezuela y que los resultados ponían un punto aparte, más bien se abría un nuevo problema y es de eso lo que ha sucedido, se ha abierto un nuevo problema donde la voluntad popular es clara, quieren que el régimen de Maduro termine, quieren que el régimen de oposición obviamente sea el que llegue para generar un cambio. Sin embargo, de nuevo, cuando la institucionalidad, cuando el proceso electoral está viciado, cuando no ha habido las garantías del caso, lo que ocurre es que ni siquiera tienen la posibilidad de mostrar las actas. Yo creo que hay que decirlo con las palabras claras. Nos enfrentamos ante un régimen autoritario. El señor Maduro es un autócrata que no respeta las reglas del juego, no respeta los derechos humanos y, por supuesto, le da igual las garantías y las libertades. Esto dentro de un contexto a nivel regional donde hay unos países de gran influencia, muy respetados, por supuesto, Brasil, Colombia y México, que si bien es cierto, comulgan de alguna manera con las, si usted quiere, con los postulados que sigue el gobierno socialista de Maduro, pero aún estos ya obviamente dan su brazo a torcer frente a una situación que obviamente es indefendible desde el punto de vista de los resultados y sobre todo de la diferencia que han tenido. Por su parte, el tema de Estados Unidos hay que ser muy claros también. Estados Unidos está próximo a iniciar un proceso electoral donde obviamente, entre comillas, corren el riesgo también de tener algunos cambios a nivel de posiciones ideológicas y que esto al final del día terminará también influenciando. Y usted me dirá cómo, porque al final del día al señor Biden y a los demócratas les interesa también generar una presencia y sobre todo mostrar que Estados Unidos tiene una presencia a nivel regional, a diferencia de lo que podría llegar a pasar con el señor Trump, quien dice que es primero hacer América grande nuevamente, es decir, trabajar primero en la parte interna y después encargarse de la política exterior. Por eso yo creo que al final del día a veces no hay una información 100% oficial, porque mal podría hablarse por parte de un Estado de decir que se va a amnistiar, donde existen obviamente unos procesos judiciales abiertos, pero sí se intenta por lo menos por parte de la sociedad civil, por los diversos actores que están en Venezuela, de generar una presión en ese sentido. No nos olvidemos que una de las alternativas que pone sobre la mesa el señor Lula da Silva es precisamente el hecho de decir que se repitan las elecciones, pero la respuesta de la oposición venezolana y de millones de venezolanos es ¿para qué vamos a repetir las elecciones? Sí, primero, A, ya ganamos, y en segundo, si B, tampoco tenemos garantías y no contamos con una organización que garantice un proceso de elecciones limpias. Creo que hay que poner mucho énfasis en este tema por parte del señor Lula da Silva, un país tan influyente, tanto a nivel de Venezuela como en la región. No nos olvidemos que Lula fue acusado precisamente, también se le acusó en su momento al señor Bolsonaro de fraude. Entonces, para Lula le importa mucho dentro de su narrativa, de su discurso, el hecho de sostener que hay que respetar los resultados, porque si él no dice que se respeten los resultados, esto sería como una especie de boomerang que le podría volver a su caso personal. Y hablando de comunidad internacional en su sentido más amplio, ¿cómo vio usted la actuación de esas dos organizaciones, la una de las Américas, la OEA, y la de Naciones Unidas? Bueno, en el caso regional creo que se dio algo lastimosamente no unánime porque nuevamente la presencia de los países citados, Colombia, Brasil y México, fue una posición que no apoyó una toma de condena total, sino más bien una posición que podríamos llamarla tibia media, precisamente que con el tiempo, y esto creo que ha sido interesante y creo que el presidente Boric ha tenido también su labor ahí, porque al parecer al inicio apoyaba la gestión,
él ha sido muy crítico en este sentido, que una cosa es apoyar una visión ideológica y otra totalmente distinta es irse en contra de situaciones donde no se respete la voluntad popular. Mientras que a nivel internacional, en el caso de Naciones Unidas, hemos visto, por ejemplo, que ya ha enviado por lo menos, y creo, digo por lo menos, pero ya creo que es un avance, una situación de un informe claro donde se han demostrado las irregularidades. Y no por menospreciar lo que ocurre en Venezuela, pero no nos olvidemos que a nivel mundial hay conflictos bastante grandes donde Naciones Unidas está poniendo mucho énfasis en su resolución. Al día de hoy, por ejemplo, existen ya conversaciones bastante serias para terminar el conflicto en Gaza y por su parte también la escalada bélica se ha incrementado entre Ucrania y Rusia con obviamente una toma por parte del territorio ruso por parte de Ucrania. Entonces hay como un sinnúmero de problemas donde por obvias razones el tema venezolano es necesario, pero creo que a veces lastimosamente desde una perspectiva regional lo ponemos más énfasis que lo que ocurre a nivel mundial. Para finalizar, doctor Martínez, le agradecería un vistazo a las elecciones ecuatorianas, a este proceso de primarias que avanza y que terminará en aproximadamente 2 días, que dará luces ya sobre esos, por seguro, más de 10 candidatos que disputarán la presidencia. Yo creo que hay que tener en cuenta por lo menos dos situaciones. La primera es si realmente en el Ecuador existe un proceso de democracia interna o de primarias. La norma, el Código de la Democracia, realizó algunas reformas con el propósito de garantizar que a nivel interno de movimientos y partidos políticos se dé una democracia interna, es decir, que entre los miembros decidan quién va. Pero lastimosamente, y esto no es un secreto a voces, se ve que en todas las convenciones que son preparadas hay casi siempre un mandamás, un cacique, que determina quiénes son los candidatos y que misteriosamente, y esto no me dejará mentir, de manera unánime, siempre todos son elegidos de manera unánime. Es decir, se repite un poco el proceso y más bien se ha revestido un poco de formalidades por parte del CNE que asiste a cada uno de esos eventos. Entonces, la pregunta sería, ¿existe o no realmente una democracia interna? Y la segunda, que obviamente nos deja pensando y que por supuesto ya desde una perspectiva más de la ciencia política deberíamos intentar resolverlo, es el hecho de por qué tantos candidatos. Y aquí pueden existir algunas respuestas. Tú puedes tener varios candidatos con el propósito de dispersar el voto. Tanto es así, ya vamos a ver en las próximas inscripciones, que van a haber ciertos sectores, por ejemplo, de la izquierda, que van a tener un sinnúmero de candidatos. Y lo que se hace es dispersar el voto. Y tú cuando dispersas el voto, al final del día terminas ayudando al partido o movimiento que tiene más apoyo consolidado. Con lo cual, quiero decir que un movimiento o partido con un 15, un 18% o 19% estaría tranquilamente en la segunda vuelta. Con lo cual, después, en la segunda vuelta, estos pequeños movimientos que han apoyado a algunos candidatos, entre comillas, terminan uniéndose misteriosamente para darle ese apoyo. Creo que un poco así se manejarán las cosas. Recordemos lo que pasó en las elecciones anticipadas, donde ya hubo un fenómeno similar, por ejemplo, con el caso del señor Bolívar Armijos, entre otros. Bien, le agradecemos mucho por su presencia, doctor Martínez. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial. Declaraciones del doctor Andrés Martínez, académico, experto en Derecho Constitucional e internacionalista.